No, la clase pasada entonces hicimos el análisis de pasos de neutrones a través de una placa, ¿no? El problema fue que, ¿no?, sea una placa infinita entre 0 y H, ¿no?, esta es la placa infinita. Ustedes están viendo mi mouse, ¿no? Con una energía E0, ¿no?, y los neutrones inciden a un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces aquí hay una probabilidad, ¿no? Llega entonces el neutrón con energía E0 y hace 90 grados con la placa, ¿no? Llega y hace un camino, ¿no? Un camino libre, medio que decíamos, ¿no? Llegó aquí y él, en este caso, él se dispersó, ¿no? Un ángulo phi, ¿no? Este ángulo phi se mide con respecto al eje X, ¿no? Y de aquí otra vez se calcula el camino libre y llega hasta acá. Y de aquí otra vez se calcula al azar, ¿no? Un ángulo, un ángulo phi, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Y ese ángulo al azar, ¿no?, me da la dirección de la nueva dispersión, ¿no? Aquí se ha dispersado. Entonces, calculamos otra vez el camino libre y llega aquí. Al llegar aquí, todavía, como todavía no ha salido por adelante o se ha retroproyectado, entonces él sigue estando acá, entonces él sigue dispersándose en este caso, ¿no? Y así hasta que salen. En este caso, el neutrón ha sobrepasado la lámina, ¿no? En este caso, entra por aquí, ¿no?, con un ángulo de 90 grados, hace un recorrido libre hasta acá, ¿no? Todo es al azar, ¿no? Y aquí se desvía con respecto al eje X, un ángulo phi, ¿no? En esta dirección calculamos el camino libre, llega acá y otra vez se desvía, hacemos el cálculo de phi, ¿no?, al azar también, y me da una nueva dirección, ¿no? Calculamos el camino libre, llega acá y aquí, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que el neutrón, ¿no?, fue absorbido, ¿no?, por el cuerpo, ¿no? Aquí vemos qué pasó. Aquí vemos que fue absorbido, ¿no? Y aquí otra vez la historia, pero aquí fue reflejada, ¿eh? Un ratito, ¿eh? Amigo, estoy en clases. Dentro de un par de horas. Yo te llamo. Ok. Bueno, entonces esas son las tres posibilidades, ¿no? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que pase, que sea absorbido o que sea reflejado, ¿no? Eso es lo que hicimos antes, ¿no? Entonces vamos a contar, entonces, ¿no?, con este método vamos a contar los, los neutrones que pasan, los que son absorbidos y los que son reflejados. Y de ahí calculamos su probabilidad, ¿no? ¿No? Estos son los parámetros: sección de captura, sección de dispersión y sección total, ¿no? Y esto entonces sería la probabilidad de absorción y este es de dispersión, ¿no?, que lo tenemos que comparar con estos, ya que lo vamos a contar de uno en uno, ¿no?, como hicimos en el programa, ¿no?
Aquí vimos cómo se calcula el recorrido libre medio, cómo se calcula el ángulo, ¿no?, para la dispersión, ¿no? Y aquí es la toma de decisión si es que ha traspasado o se ha reflejado o está dentro de la placa, ¿no?, caminando y dispersándose, caminando y dispersándose, o también hay otra probabilidad de que sea absorbido. En este lado vemos entonces la probabilidad de que sea absorbido, ¿no? Si es que ha absorbido, ya se termina la rutina, dice, ¿no? Entonces contamos los neutrones que han pasado, los neutrones que han sido reflejados y los neutrones que han sido absorbidos. Y las probabilidades deben ser aproximadas, ¿no?, a las reales, ¿no? Esta es la real que tenemos, ¿no?, ya que conocemos el coeficiente, la sección de dispersión, de absorción y de reflexión. Entonces estos números deben ser, este número n debe ser lo suficientemente grande para que sea aproximadamente igual, ¿no? Y como todo es al azar, entonces hay que hacer varias veces este cálculo. Aquí está la rutina de cómo trabaja esto. Bueno, entonces para saber cómo funciona este algoritmo, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero para saber exactamente cómo funciona hay que hacer un poco de estadística, ¿no? Esto ya se los mandé en su WhatsApp. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Se define como esto, ¿no? Es una matriz de los valores y de las probabilidades de que salgan estos números, ¿no? Este valor, por ejemplo, en un dado, este es 1, 0, ¿no? 1. La probabilidad de que salga 1, aquí está P1. Este es 2, la probabilidad que salga el número 2 y así, ¿no? Esto se llama distribución de variables aleatorias. Creo que este es sí, ¿no? Entonces este sí es la distribución de la variable aleatoria sí. Tenemos los valores y tenemos su probabilidad, donde x1 hasta xn son los valores posibles de la variable sí, o sea, de la distribución de la variable aleatoria sí. Y P1 hasta Pn son las probabilidades que les corresponden, ¿no?, a cada valor, ¿no?, a cada valor. Entonces esto está caminando siempre en par, ¿no?, en pares, ¿no? Por ejemplo, como vimos en cuántica, ¿no?, la probabilidad que la variable aleatoria toma un valor xi, ¿no?, esta es igual a la probabilidad pi. En general, x1, x2, puntos suspensivos hasta xn puede ser cualquier número. Y P1, P2, coma, punto, punto, aquí falta una coma, Pn cumple dos condiciones. Las probabilidades cumplen dos condiciones. Uno, que la probabilidad sea mayor que cero. Cada probabilidad, ¿no?, hasta n debe ser mayor que cero. Y la segunda condición es que la suma de las probabilidades de 1 hasta n debe ser igual a 1. ¿Y esto qué significa? Significa que nuestra distribución o nuestra variable aleatoria debe tomar cada uno de los valores de x y.
Aquí también definimos la esperanza. La esperanza de la variable aleatoria sí es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi del valor de la variable aleatoria por su respectiva probabilidad. Se llama esperanza matemática de sí. Pero sabemos como la sumatoria de las PI es igual a 1, entonces podemos interpretar esta esperanza como el valor medio de sí. Este es el significado real de la esperanza, ¿no? Entonces es el valor medio o promedio de sí. Propiedades entonces de la esperanza o el valor medio, ¿no? Si C entonces es un número o variable no aleatoria, ¿no? Entonces la esperanza de sí más C es igual a la esperanza de sí más C, ¿no? Sé que el M no se distribuye, ¿no? Ya que la esperanza de C es C. La esperanza de un número por una variable aleatoria es igual a C por la esperanza de la variable aleatoria. O sea que el C sale, ¿no? Si C es una constante, sale de esta definición, ¿no? Y si tenemos dos variables aleatorias, eta y psi, ¿no? Entonces la esperanza de las dos, de la suma de las dos variables aleatorias es igual a la esperanza de cada una de ellas, a la suma de cada una de ellas, ¿no? O sea, la esperanza de psi más la esperanza de eta. Otra definición, la variancia, ¿no? de una variable aleatoria discreta, sí. Esto es de la esperanza de una variable aleatoria es igual a la media de ¿quién? De la variable aleatoria menos la esperanza de la variable aleatoria, todo multiplicado al cuadrado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que la dispersión de estos valores, x1, x2, xy, ¿no? n, xn, significa que la dispersión de estos valores es alrededor del valor medio, ¿eh? de la esperanza de la variable aleatoria discreta. ¿No? Pero se puede operar, ¿no? Se puede esto elevar al cuadrado del primero es esto más dos veces, menos dos veces e por me, ¿sí? Más el cuadrado del segundo, ¿no? Como estos son números, ¿no? Y luego entonces usando la propiedad de arriba, este de acá, ¿no? Este de aquí, este m entra a cada uno de ellos, ¿no? Entonces la esperanza de sí cuadrado menos 2, 2 sale, ¿no? Usando esta propiedad, 2 sale y esta es la única variable aleatoria y la esperanza de sí es un número, ¿no? La esperanza de sí es un número, por lo que también sale, entonces solamente queda la esperanza de sí, ¿no? Y es sí. Más esto sigue igual, ¿no? Al cuadrado. Pero aquí esto está elevado al cuadrado, o sea, menos dos veces mc al cuadrado más 1
quedaría menos 1, ¿no? Entonces, esta es otra manera de calcular la variancia, ¿no? Como que la variancia entonces de psi es igual a la media de psi al cuadrado menos la media de psi todo al cuadrado. ¿Alguna propiedad donde c es un número aleatorio? No aleatorio, o sea, un número. Entonces la variancia de un número aleatorio, número no aleatorio, es igual a la variancia de la variable aleatoria. Y el c desaparece aquí, ¿no? Y aquí la esperanza del producto de c por un número aleatorio es igual a c cuadrado por la variancia del número aleatorio. Esas son propiedades y ejemplos, creo que ustedes lo han hecho en mecánica cuántica, creo que han hecho más, ¿no? Simplemente estamos haciendo un repaso aquí. ¿Qué significa? Tengo una variable aleatoria, discreta, es independiente de n, ¿no? De otra variable aleatoria discreta, ¿no? Una variable aleatoria discreta es independiente de otra variable aleatoria si la distribución de las variables sí no se altera al conocer el valor que ha tomado la variable n. Este es en el caso más sencillo. Esa es la definición, ¿no? O esto quiere decir, en otras palabras, que si tengo esto, ¿no? Al hacer alguna interacción con esto de aquí, con la otra variable aleatoria, no, no afecta, ¿no? La distribución no se altera, ¿no? Para dos variables aleatorias independientes, que cumpla esto, psi y eta, se cumple entonces que la media del producto de dos variables aleatorias independientes debe ser igual a la media del primero por la media del segundo. Y esto también ya lo habíamos visto anteriormente, que la variancia, la suma de las variancias es igual a cada uno de ellas, ¿no? Por ejemplo, la variable sea la variable aleatoria, ¿no? Este es un tiro de dados, ¿no? Eso quiere decir que si yo tiro un dado, la probabilidad de que salga 1 es un sexto, ya que hay 6 valores, ¿no? La probabilidad de que salga 2 también es un sexto, la probabilidad de que salga 3 también es un sexto, la probabilidad de 4 o 5 siempre es un sexto, ¿no? Entonces podemos calcular su media o su esperanza, ¿no? Sumando estas 6, xi por pi. Hacemos eso y sale 7 medios, o sea, 3.5, ¿no? Entonces la media del 1 al 6 es más o menos 3.5 por aquí, ¿no? ¿Y qué es la varianza? Y la variancia será igual, ¿no? Como hemos hecho esto. Usamos la formulita que hemos deducido porque con esto dice que es más fácil de calcular, ¿no? La esperanza de psi al cuadrado menos la esperanza de psi todo al cuadrado, ¿no? Entonces la esperanza de psi al cuadrado es esto, ¿no? Se hace así, se eleva al cuadrado al primero, la probabilidad queda, al sumar sale 91 sobre 6, o sea, 15.66,
menos 3.5 al esto, que es esto, al cuadrado sale 12.5, al restar sale 15.16666666, ¿no? Acá me faltó restar menos, acá hay un error, menos esto de aquí, 12.25, ¿no? Entonces queda 2.91666 y esto lo redondeo así, ¿no? 2.917. Entonces este es el valor, ¿no? Que alrededor de 3.5, ¿no? Eso significa la variancia, ¿no? Que está alrededor de 3.5, ¿no? Bueno, 3.5 más 3 sale más o menos 5,5, ¿no? Entonces, la variancia, ¿no? Queda alrededor de esto, ¿no? No sale 1 ni 6, ¿no? Otro ejemplo, sea la variable aleatoria teta 3, 4 y su probabilidad de salir es 1 medio y de 4 otro 1 medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es su esperanza o valor medio? Es 3.5, ¿no? Una que 3 por 1 medio más 4 por 1 medio es igual a 7 medios, que es igual a 3.5. Igual que el de arriba, ¿no? Estas dos distribuciones tienen la misma esperanza o el mismo valor medio, ¿no? ¿Y cómo será entonces la variancia? La variancia sale, haciendo los cálculos, esto de aquí está acá arriba, sale 12.5 menos 3.5 al cuadrado, ya sé que es 12.25, restando sale 0.25, ¿no? Entonces 12.5, 3.5 es el medio de esto, más 0.25 es la variancia, ¿no? Entonces hay una variancia de 3.5 más menos 0.25, ¿no? Está alrededor de esto. Entonces lo que vemos es que la media de teta es igual a la media de este x, ¿no? Y que la variancia de teta es menor que la variancia de x, ¿no? Que la distribución x, ¿no? Así como vemos acá, ¿no? Acá es 0.25 y acá es 2, ¿no? 2.9, casi de 3. Lo que significa es que en realidad, ¿no? Teta difiere, ¿no? De 3.5 de la media más menos 0.5, ¿no? Si le sumo más 0.5, sale 4. Si le resto, sale 3, ¿no? Que son los valores de teta. Mientras que de x difiere de 3.5, ¿no? Más menos 2.5, ¿no? 3.5 más 2.5, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y 3.5 menos 2.5 sale 1. Eso es lo que significa lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Muy bien. Esa es la definición de variable aleatoria discreta. Y las continuas, también hay variable aleatoria continua. Que, por ejemplo, una variable aleatoria continua, ¿no? Sea un átomo de radio,
en el origen de coordenadas, aquí, que emite partículas alfa. Están saliendo partículas alfa en todas direcciones, ¿no? En una dirección, por ejemplo, phi, ¿no? Esta emisión es posible en cualquier dirección, dicen, ¿no? Por lo que la variable aleatoria puede tomar cualquier valor entre 0 y 2pi. Este es un ejemplo de variable aleatoria continua. Puede tomar cualquier valor, ¿no? Infinitos valores de phi, ¿no? Entonces, la variable aleatoria phi es continua si hay un intervalo entre A, B, es un intervalo de valores posibles de esta variable sí. Y P es llamado densidad de probabilidad, ¿no? O densidad de distribución de sí. Es llamado densidad de probabilidad de la variable aleatoria sí, ¿no? O densidad de distribución también. ¿Ya? Entonces, para cada valor de esto tiene para cada valor entre A y B tiene una probabilidad Px, ¿no? Para cada valor entre A y B. Y hemos dibujado esta figurita entre A y B. Entonces, la probabilidad de que sí tome un valor perteneciente entre A' y B', ¿no? En este intervalo más pequeño, es, ¿no? La probabilidad P que, que sí tome un valor entre A y B es la integral de A' hasta B' de P de X de dx. Siendo que A' y B' están aquí adentro entre A y B. Entonces, esa es la probabilidad que cambia, ¿no? Antes, como cuando era discreta, esto no teníamos que hacer la integral, solamente teníamos que poner PI y listo, ¿no? La probabilidad de que salga XY es PI, la probabilidad de que salga XY era PI, ¿no? Ahora no, ahora hay que integrar, ¿no? En general, ¿no? Este intervalo AB en X no puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser hasta menos, desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Y por supuesto, se cumplen todas las propiedades que habíamos hecho anteriormente, ¿no? La probabilidad de X debe ser mayor que cero y que la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Pero esta suma, cuando es continua, se convierte en una integral, ¿no? La media o esperanza de la variable aleatoria continua es igual a la integral en el intervalo de A hasta B de X por P de X de dx. Esta es la esperanza matemática de la variable aleatoria continua sí. Aquí falta un sí. Y para interpretarlo mejor, ¿no? Como la integral de P es 1, entonces se interpreta como si fuera el valor medio, ¿no? de sí. Y otra vez definimos entonces la variancia, ¿no? Como en una variable aleatoria discreta, ¿no? Y también se puede deducir lo mismo, ¿no? Esta formulita, ¿no? Que ya habíamos deducido antes, ¿no? También se cumplen todas las propiedades anteriores, ¿no? Por ejemplo, la media de una variable aleatoria más una constante es esto del producto de una variable no aleatoria por una aleatoria es C por M, la suma es cada una de las sumas y el producto de dos variables aleatorias también es el producto de cada una de ellas. Y con respecto a la esperanza, ¿no? También se cumple esta propiedad en donde C desaparece aquí, el producto de la, de la variancia, el C sale
y se eleva al cuadrado, ¿no? Donde C es un número y eta, ¿no? Y sí es una variable aleatoria continua, ¿no? Y también la suma de dos variables aleatorias, la variancia de dos variables aleatorias continuas es la suma de las variancias de cada una de ellas. Eso es lo que habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo, entonces, sea P de X la densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua, sí, y sea F de X una función continua cualquiera, ¿no? Y considere entonces la variable aleatoria n, que es igual a F de sí, ¿no? O sea, ahora aquí hay una función de variables aleatorias, ¿no? Esta era una función en el continuo, ¿no? En valores, ahora estas en variables aleatorias. Y eso se puede demostrar, dicen, ¿no? Que se puede demostrar esto, ¿no? Que la esperanza o valor medio de esta función de una variable aleatoria continua es igual a la integral de ese f de x por p de x, de x, ¿no? Y en general no se cumple, ¿no? No hay intercambio entre m y f, ¿no? Ya que la media de f de sí es diferente que f de m de sí. Si gamma está definida entre 0 y 1, entre 0 y 1, y su densidad P de X es igual a 1, su densidad de probabilidad, ¿no? Es 1, o sea que entre 0 y 1 es una constante, este es P de X, ¿no? Se dice que está uniformemente distribuido entre 0 y 1. Su densidad de probabilidad está uniformemente distribuido entre 0 y 1. Muy bien, entonces esta es una definición. Y vamos a entonces decir, ¿cuál es la probabilidad de X que esté entre A' y B', siendo que A' y B' están dentro de entre 0 y 1? Esta probabilidad es igual a la integral entre A' y B' de P de X d de X, pero como P es 1, entonces esa integral queda X entre A' y B', que es igual a B' menos A', ¿no? O sea, la probabilidad de esta variable gamma, ¿no?, que tenga esta distribución uniforme, ¿no?, es la probabilidad que gamma toma un valor entre A' y B', es la longitud del intervalo, ¿no? Aquí hay que borrar esto. La probabilidad que gamma tome un valor entre A' y B' es la longitud del intervalo. Otra cosa es, si dividimos el intervalo 0, 1 en intervalos iguales, la probabilidad de que esta variable aleatoria continua, gamma, tome un valor perteneciente a cualquiera de estos intervalos es la misma.
¿ya? Porque como se ha dividido entre intervalos iguales, entonces B' menos A' serán iguales en todos los intervalos, ¿no? Punto. Y la media de gamma es igual a la integral entre 0 y 1 de x de p de x de dx, ¿no? Cuando p de x es 1, entonces queda solamente la integral entre 0 y 1 de x, y este es igual a x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1, que es un medio. ¿No? Entonces el valor medio es de, de esta probabilidad, de esta variable gamma, es igual a un medio, ¿no? La probabilidad, no, el valor medio de una variable aleatoria continua gamma, ¿no? Que tenga ¿no? Que sea constante igual a 1, es un medio, ¿no? Y que su variancia, ¿no? ¿No? Usando esta formulita, será igual a la integral de 0,1 de x al cuadrado p de x de dx menos el medio de gamma es un medio al cuadrado, ¿no? Que es igual a esto, como p de x vale 1, entonces este es x cubo sobre 3 entre 0 y 1, menos un medio al cuadrado es un cuarto, o sea, y esto de aquí entonces será un tercio, ¿no? Menos un cuarto. Un tercio menos un cuarto es 1/12. Entonces esta es su variancia. Bueno, entonces estas son las bases para conocer cómo es el método de Monte Carlo, porque usa variables aleatorias, ¿no? ¿Ya? Y cuál es el método de cómo usar el método de Monte Carlo, ¿no? O sea, ese algoritmo que hicimos para los neutrones, ¿no? Y esto se puede aplicar para todo, ¿no? Para todo en la vida, ¿no? Para negocios, para cualquier parte de la física, para el transporte de partículas, para los rayos X, etcétera, etcétera.